Y bueno, hasta el momento son 3 los libros publicados en la colección Insurrectas, que proyecta la publicación de 10 libros dedicados a 10 escritoras mexicanas, con edición, prólogo y notas de Patricia Rosas Lopategui. Hasta aquí los volúmenes que han visto la luz son los siguientes: Nahui Olin, El volcán que nunca se apaga, que es este que tengo aquí. Antonieta Rivas Mercado, Torbellino de Voluntades. Y Nelly y Gloria Campobello, El fuego de la creación. Estos títulos hacen referencia, por un lado, a la tempestuosidad y fogosidad propias del carácter de estas escritoras, y por otro lado, las sitúa como fuerzas primigenias de la naturaleza, ligándolas de este modo con la esencia misma de la creación, en un sentido cósmico y genésico, tal como la entendían los románticos alemanes al hablar del eterno femenino, que está presente en todas y cada una de las manifestaciones de la vida. Las 3 primeras entregas de la colección Insurrectas, publicadas hasta ahora, cumplen con varias tareas importantes que saldan desde diferentes posiciones una deuda histórica que tenemos todos los lectores con estas escritoras, que han sido censuradas, negadas, omitidas, ignoradas, juzgadas y descartadas por las visiones patriarcales y ortodoxas que se han impuesto durante tanto tiempo en nuestra cultura nacional. La primera de estas tareas es la de divulgar sus obras entre un público lector amplio que no había podido acercarse a sus obras de una manera asequible y práctica, entregándole muestras de la obra y noticias sobre la existencia, sobre su existencia. La segunda de ellas consiste en desmontar la leyenda negra que hasta la actualidad se cierne sobre estas creadoras, por lo que cumple también con una obligación con la verdad que tenemos todos y que ha tomado por su cuenta Patricia Rosas Lopategui, quien de forma incansable se arroja a la actividad titánica de leer la totalidad de sus obras y todavía más allá de eso, de agotar los archivos, revistas, periódicos, libros, en busca de los textos que conformen una imagen lo más completa posible de estas escritoras. Me parece que con esta selección, la editora no pretende construir un canon literario femenino, ni insertar a estas autoras en uno ya preestablecido, sino acercarse y acercarnos a estas figuras que han estado al margen, cuyas obras no han sido adecuadamente leídas, conocidas y estudiadas. A través de esta colección, la investigadora propone un recorrido cronológico que comienza con la obra y la figura de Nahui Olin a comienzos del siglo XX y continúa con Antonieta Rivas Mercado en la segunda década de ese siglo y llega hasta este momento a Gloria y Nelly Campobello en los años 30. Lo que conduce este recorrido no solo es un aspecto cronológico, sino que todas estas artistas comparten un mismo ánimo transgresor e innovador y una necesidad imperiosa de expresarse, además de que, gracias a sus aportes, condujeron a la cultura y la literatura mexicanas hacia nuevas direcciones. Rosas Lopategui ha realizado aquí un trabajo de minería profunda, de arqueología literaria, excavando y extrayendo materiales de muy diversas procedencias, yendo hasta las fuentes primarias y las primeras ediciones. Este esfuerzo de recuperación y rescate desplegado en esta colección permite al lector, por un lado, conocer textos desconocidos u olvidados y, por otro lado, observar los cambios que han tenido las sucesivas publicaciones de los textos. Para ilustrar este punto, tomemos el caso del relato de Nelly Campobello titulado La muerte de Tomás Urbina, que fue tomado desde su primera publicación en la revista Todo el 20 de febrero de 1934. Podemos comparar esta versión con la publicada por la autora en el libro Cartucho,
y observar los cambios que tuvo desde el mismo título, que pasó a ser solamente Tomás Urbina, y seguir la serie de cambios a los que la autora sometió el texto. Con los diferentes materiales reunidos en esta colección por Patricia Rosas Lopategui, la investigadora nos brinda una lectura que ella misma califica como caleidoscópica. Se trata de una visión integral, no sesgada, como ha sido hasta ahora, de las escritoras que ha seleccionado. Mediante este tipo de lectura, el centro se coloca en la obra de cada una de las creadoras y en sus diferentes giros, en las secciones que componen cada una de estas publicaciones, la editora incluye la correspondencia que sostuvieron con diferentes personas importantes para ellas, tanto en su vida personal como en lo que respecta a sus relaciones personales y profesionales con artistas e intelectuales. En el caso de las cartas de Antonieta Rivas Mercado, fue en el género epistolar donde desarrolló con más amplitud su escritura. De ahí precisamente que la parte más nutrida del libro dedicado a ella sean las que ocupan sus misivas. Y entre ellas encontramos algunas muy interesantes, escritas a personajes tan importantes como Alfonso Reyes o Federico García Lorca. Otra sección está dedicada a las entrevistas que sostuvieron las escritoras en vida, así como otras que la misma Patricia Rosas Lopategui tuvo con sus principales estudiosos y también con personas de su familia o amigos cercanos. Otra sección lleva el título de Ante la opinión pública y muestra la recepción que tuvieron estos autores en su época y también la que tienen en la nuestra, lo que constituye una puesta en contexto de las autoras con su tiempo y también con la actualidad. Este tipo de acercamiento posibilita al lector para hacer uso de una manera práctica de todo el compendio de información ofrecida en estos libros a partir de lo que dicten sus propios intereses, comenzar por el texto que más le atraiga y seguir de la forma en que su curiosidad o su labor le indiquen, lo que los convierte también en libros de consulta a los que se puede acudir para indagar sobre diferentes temas. A partir de este procedimiento, se encuentran hilos de lectura que pueden seguirse de manera transversal con el fin de observar el desarrollo de ciertos asuntos particulares. Así sucedió en mi caso, por ejemplo, cuando quise rastrear entre las páginas del libro Antonieta Rivas Mercado, Torbellino de Voluntades, lo que fue su actividad y presencia dentro del Teatro Ulises, más allá de su mecenazgo, actividad por la que siempre fue reconocida, pero que dista mucho de ser la única que realizó dentro del grupo. Para ello fui rastreando en los diferentes textos incluidos en el libro la diversidad de actividades que Rivas Mercado llevó a cabo dentro de este proyecto, desde su papel como conciencia artística del Grupo Ulises hasta la de actriz y traductora. Como esta lectura pueden hacerse otras muchas con los mismos materiales, cada una de ellas acorde a los intereses y puntos de vista de cada lector. Me parece que esto sirve para vislumbrar la gran utilidad que pueden tener estos libros para los críticos y lectores de estas escritoras, los del presente y del futuro. La vida de estas autoras también está tomada en cuenta aquí. Si bien no se trata de biografías, su existencia y sus vivencias permean necesariamente sus obras y la manera en que son percibidas. Tanto más si se toma en cuenta que muchas veces estas circunstancias las condujeron a la polémica y el escarnio. Y podría decirse que estas artistas han sido juzgadas y valoradas, sobre todo a partir de ellas. Por lo tanto, Rosas Lopategui no rehúye abordar y deconstruir los datos biográficos mediante los que han querido definirlas y encasillarlas como mujeres que bordean la locura o que son tan transgresoras de las normas sociales, lo que las condujo al descrédito, rechazo y en ocasiones al ostracismo y el desprecio. Estos volúmenes, además, van acompañados de una iconografía selecta. En el caso del libro sobre Nahui Olin, por ejemplo,
Podemos encontrar una foto de la boda de la poeta con el pintor Manuel Rodríguez Lozano, en la que aparecen muy jóvenes. Otras más de las portadas de sus libros compuestas por el doctor Atl y por la propia pintora. Algunas de las fotografías que le tomaron Edward Weston y Antonio Garduño, así como pinturas de Nahui, repletas de colorido, dibujadas con trazos curvilíneos que se alejan de la pintura mexicana de la época, para remontarnos hasta pintores como Paul Klee, Henri Rousseau o Marc Chagall. En el caso de Antonieta Rivas Mercado, encontramos algunas fotografías publicadas por periódicos de su época, en las que Antonieta aparece actuando junto a Gilberto Owen, Javier Villaurrutia y Salvador Novo en las representaciones del Teatro Ulises. Estos materiales son las únicas imágenes que tenemos para observarlas y a través de ellas imaginar cómo eran estas puestas en escena. También destacan algunas fotos familiares con sus padres y su hijo, así como con personajes como José Vasconcelos y Federico García Lorca, con quien aparece caminando por las calles de Nueva York. Por otra parte, en el libro dedicado a Nahui Olin, podemos acercarnos a su poesía fresca, natural, desnuda de artificios retóricos, como ella misma, quien despojada de prejuicios, hacía desnudos para fotógrafos como Antonio Garduño o Edward Weston, en los que siempre iba más allá de ser una simple modelo pasiva, a participar en la creación de las fotos. Sus palabras también se despojan de sus vestiduras, su cuerpo es escritura y lenguaje, y el desnudo se convierte en una especie de ars poética o de declaración de principios artísticos. Su ser, hecho de palabras, prescinde de todo ornato innecesario y toma libremente formas ondulantes y acariciadoras, creadas por un impulso erótico que despliega un movimiento incesante que hace pensar en el nombre mismo de su autora, Nahui Olin, con el que la bautizó el doctor Atl, en lengua náhuatl, y que es, además de un nombre, un concepto y una descripción. Ese movimiento perpetuo que encontramos en su poesía y vida. En los textos de este libro vemos una mujer segura de su sensualidad, que se describe a sí misma con un poder metafórico, que nos presenta una artista desprejuiciada, multidisciplinar, adelantada a su tiempo. En la poesía encontramos un paralelo entre Nahui Olin y Nelly Campobello, quien comienza a escribir poemas de versos sintéticos en su poemario titulado simple y elocuentemente Yo, versos, de 1929, y continúa con los poemas en prosa de 8 poemas, escritos y publicados en La Habana, una serie de postales en las que con el uso de frases sonoras y coloridas retrata de manera pintoresca las personas, lugares y ambientes de Cuba, y a través de estos apuntes compara esa realidad que mira con la realidad mexicana que conoce desde su infancia, por lo que hace un contraste con las mujeres y hombres mexicanos y también sus ambientes. Esta faceta de Nelly Campobello como poeta era una que yo desconocía y que se complementa con su actividad periodística y como crítica dancística, en la que también descubrí otros aspectos variados de su obra. Por supuesto está aquí también la escritora que admiraba a Francisco Villa y los hombres que pelearon en la División del Norte, y a la cronista de algunas de las batallas más relevantes de la Revolución Mexicana. Me parece importante también mencionar las notas de la editora, Patricia Rosas Lopati. Estas funcionan como andamiaje para entender las referencias, los personajes, el contexto en el que deben leerse estos libros. Además, fijan una postura de la autora frente a las obras y las circunstancias de estas escritoras. Recomiendo al lector seguir con atención estas notas para una mejor experiencia de lectura y también que se acompañe de ellas para atravesar por las páginas de estos volúmenes. Muchos paralelismos y diferencias pueden ser encontrados entre las obras de estas 3 artistas. Por ello, me parece importante invitar al público
que nos acompaña esta tarde, a que interactúe con esta colección y le dé vida, propiciando nuevos acercamientos, interpretaciones y abordajes. Espero entonces que estas palabras sirvan como incitación a la lectura de estos libros, que le depararán una aventura, un regocijo y un conocimiento que antes nos había estado vedado, pero que hoy sale a la luz gracias a la labor de Patricia Rosas Lopategui, animadora y artífice de los libros que componen la imprescindible colección Insurrectas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Ahora vamos a presentar a Leticia Romero Chumacero, profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde dirige Andamios, revista de investigación social. También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado los libros Laura Méndez de Cuenca, 1853-1928, 9 estampas en torno a una escritora singular, de Geriza, 2018, y Una historia de zozobra y desconcierto, la recepción de las primeras escritoras profesionales en México, 1867-1910, también publicado por Geriza en 2016, entre otros títulos. Ahí está, muy bien. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Espero que Pati Rosa Lopategui nos esté viendo desde algún lugar. ¿Sí? Muy bien. Gracias a ella, desde luego, y gracias a la editorial Geriza por la invitación a compartir con ustedes algo de la experiencia que me deparó la lectura de estos 3 tomos, que en efecto son los 3 primeros de una colección que será de 10. Y estos 3 que además comienzan, diría yo, con bombo y platillo, con una escritora que en su momento tuvo el San Benito de haberse fotografiado desnuda. Estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, lo cual no era poca cosa, era un atrevimiento enorme. Ella, que a la sazón era profesora de pintura para infantes, o sea, para niños, niñas, y se tomaba fotografías desnuda, bueno, se las hacían a ella, pues. Otra escritora que cometió el pecado enorme de suicidarse, además en una catedral en Francia. Y finalmente una escritora narradora, también se nos devela ya como poeta, que tristemente fue olvidada durante décadas y la volvimos a recordar al final de los años 90, cuando supimos que la habían tenido cautiva durante los últimos años de su vida las personas con las que ella había trabajado, y no contentos con eso, una vez que ella falleció, no lo hicieron público y siguieron cobrando regalías por el trabajo que ella había ya realizado durante toda su vida. Entonces, 3 historias tremendas que fueron, digamos, las que nos legó la historia literaria, y que de muchas formas Patricia Rosas Lopategui nos exhibe como solamente un punto pequeñísimo en las vidas de estas mujeres. Procedo a leer lo que escribí, son solo 3 momentos, y este es el primero. 10 libros, 10. La memoria no me alcanza para recordar un esfuerzo individual de divulgación literaria cuyas dimensiones se acerquen siquiera a las que posee el desplegado por la doctora Patricia Rosas Lopategui en torno a la escritura de mujeres. Existen, en efecto, instituciones públicas y privadas que desde hace décadas elaboran antologías y ediciones de obras completas de quienes forman parte del Parnaso Literario Nacional. Encomiable labor para la que cuentan con presupuesto, instalaciones adecuadas y personal capacitado. Labor, por lo demás, donde han favorecido a los escritores sobre las escritoras, no huelga recordarlo. De ahí lo notable del trabajo de Patricia Rosas, autora de robustos volúmenes dedicados a Elena Garro, Naui Olin y Guadalupe Dueñas. También autora de compilaciones de obras colectivas donde se estudia a esas y otras mujeres de pluma. A tales esfuerzos, de suyo importantes, se sumará próximamente un conjunto de 10 libros, como decíamos, de los cuales hoy presentamos los primeros 3. Los identifica y agrupa el nombre de la serie, Insurrectas. Editados por la Casa Geriza,
versan sobre Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, Antonieta Rivas Mercado, así como las hermanas Francisca y María Soledad Luna, conocidas públicamente como Nelly y Gloria Campobello. Más adelante veremos aparecer los volúmenes correspondientes a Guadalupe Dueñas, Josefina Vicens, Deva Quigarro, que es toda una sorpresa, hermana de Elena Garro, Amparo Dávila, María Luisa Mendoza e Inés Arredondo. En total, sumarán, insisto, 10 libros tributados a la vida y la obra de una decena de mexicanas, cuyos periplos resultan inspiradores en más de un sentido. 2. Insurrectas y feministas. La portada de los 3 libros… ¿Me prestas una? Gracias. Bueno, aquí muestro una, es digamos la portada tipo, los 3 tienen portadas similares. La portada de los 3 libros es sugerente. Vemos al centro el espejo de Venus, símbolo adoptado desde hace algunas décadas por el movimiento feminista. En este caso, el símbolo es habitado por los rostros de las 10 mujeres incluidas en la colección, fotografías de cada una de ellas. El color violeta, actualmente asociado con el mismo movimiento social, aparece en la parte baja de la portada, así como en el título y el subtítulo del volumen, reafirmando la vocación libertaria atribuida a las mujeres de pluma, cuyas letras y rasgos biográficos se exponen en cada libro. Los paratextos de la portada nos impelen a preguntar, ¿todas las incluidas son escritoras feministas? El feminismo, lo sabemos, es una teoría filosófica y política y es también una práctica. Por eso decimos, quienes somos feministas, que es un movimiento y es también pensamiento. En este sentido, hay que admitir que no todas las escritoras de Insurrectas lo suscribieron en forma explícita, no todas se dijeron, soy feminista. ¿Acaso no lo hicieron por no estar familiarizadas con sus alcances? Podemos suponer, sin embargo, que aún sin conocer las muchas aportaciones conceptuales de esta teoría filosófica y política, en lo esencial la habrían suscrito. Me refiero a lo siguiente. La historiadora Karen Offen ha establecido que una feminista se caracteriza, grosso modo, y aunque no utiliza la palabra para denominarse, se caracteriza por llevar a cabo estas 3 acciones. 1. Identificar la existencia de inequidades en las relaciones entre mujeres y hombres. 2. Admitir que tal situación no tiene justificación racional y es además injusta. Y 3, ya que se da cuenta de que eso es injusto, lo impugna, lo cuestiona, lo combate manifiestamente, abiertamente. Pues bien, ese proceder circunda el vitalismo erótico y artístico de Carmen Mondragón, también nutre la decidida acción política y cultural de Antonieta Rivas Mercado y anima la defensa de la Revolución Mexicana, nunca exenta de críticas, por parte de Nelly Campobello. Dicho lo anterior, admitamos que no es casual que la editora, en este caso Patricia Rosas Lopategui, haya subtitulado los 3 volúmenes hoy presentados en forma tal que se acentúa el carácter subversivo de estas escritoras a quienes rinde tributo. Así, Nahui Olin es el volcán que nunca se apaga, Antonieta Rivas Mercado, el torbellino de voluntades, y las hermanas Nelly y Gloria Campobello, el fuego de la creación. Volcán, torbellino y fuego que rompieron paradigmas, ¿quién lo duda? 3 y último. La insurrección de nuestras escritoras. Uno de los aspectos más relevantes de la colección Insurrectas consiste en su apuesta por la divulgación de una muestra relevante de la vasta obra de escritoras cuya presencia en la historia literaria nacional es todavía insuficiente. No es absoluta esa ausencia, no lo es en tanto que sí son mencionadas, salvo que tal mención, como dije al principio de esta intervención mía, suele centrarse en aspectos no literarios. Así, tradicionalmente, de Carmen Mondragón se recuerdan sus osados desnudos fotográficos, de Antonieta Rivas Mercado su suicidio en una catedral francesa, y de Nelly Campobello su triste muerte, oculta durante 2 décadas por quienes la mantuvieron confinada durante sus últimos años de vida. Los volúmenes publicados por Geriza, en cambio, aun si abordan estos temas, no les dan la vuelta,
Los abordan, pero ponen ante nuestros ojos mucho más. Una selección de textos de esas escritoras, algunas fotografías en efecto y varias cartas. Estudios además sobre su obra literaria, tanto antiguos, contemporáneos a ellas, como contemporáneos nuestros. Notas de prensa y fragmentos de libros, a través de los que nos es dado conocer algo sobre su época y sobre el contexto de producción que favoreció o no la circulación de su obra creativa. Para concluir, de ese universo documental quiero destacar la inclusión de muestras de los inconseguibles poemarios de Naui Olin, que, debo decir entre paréntesis, la doctora Patricia Rosas Lopategui ya había publicado de manera íntegra en una edición anterior que incluye toda la obra de Naui Olin, además de una iconografía riquísima y trabajos de carácter crítico en torno a su obra. Entonces hay un volumen previo al cual este volumen pequeño, digamos, nos puede conducir. Bueno, amén de esos ya inconseguibles poemarios, como digo, los artículos y la correspondencia personal de Rivas Mercado y algunos documentos privados de las hermanas Campobello. Desde esta perspectiva podría hablarse de la colección Insurrectas como de una apetecible invitación para aproximarnos a algunas de las escritoras más provocadoras de la primera mitad del siglo XX. Si las conocíamos desde antes, aquí todavía encontraremos documentos y datos novedosos. De no conocerlas, podremos hojear los libros con la sorpresa que depara advertir casos inspiradores ahí donde no sabíamos que existían. Así, una vez habiendo captado nuestra atención, Patricia Rosas Lopategui ofrece también las bibliohemerografías selectas que, sumadas al resto de los materiales mencionados, constituyen una útil, amena y estimulante guía a través de una parte de nuestro pasado literario en particular y del pasado cultural en general. Y esto es de agradecerse particularmente cuando en el horizonte próximo despunta ya el 8 de marzo. Les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias, Leticia, por tu valiosa lectura. Y ahora presento a José Luis Martínez, periodista y editor, Ciudad de México, 1955. Él es fundador y director del suplemento cultural Laberinto de Milenio. Ha escrito sobre cine, música, literatura y política en periódicos y revistas nacionales. En 1986 comenzó a publicar la columna El Santo Oficio, que actualmente aparece en Milenio. Es autor de La Vieja Guardia, Protagonistas del Periodismo Mexicano, Debate 2005, El Día que Cambió la Noche, Memorias de un Noctámbulo de la Ciudad de México, Grijalbo 2016 y Herejías, Lecturas para Tiempos Difíciles, Madre Editorial 2022. En 2017 editó y prologó para la editorial Vaso Roto 15 fabulillas de animales, niños y espantos, poemas de Renato Leduc con viñetas de Leonora Carrington. Fue editor en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y académico en la FES Aragón de la UNAM. Actualmente forma parte de la planta docente de la Maestría en Periodismo Cultural de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Muchas gracias. Gracias, Paola. Y bueno, después de haber escuchado las espléndidas intervenciones de Alfredo y de Leticia, creo que nos vamos dando cuenta de lo que significan estos libros y también nos vamos dando cuenta de que hay mucho material para la polémica, para la discusión sobre estas autoras. Creo que eso siempre es sano. Hay comentarios que a mí me provocan cierta curiosidad, porque siempre he estado en contra del victimismo y me parece que a las mujeres no hay nada que les haya hecho más daño y en general a los desprotegidos que que ese victimismo al que los condenamos. Cuando existen ejemplos de mujeres que vienen de muy lejos, Aspasia de Mileto, por ejemplo, Enheduanna. ¿Quién fue Enheduanna? La primera vez que aparece el crédito, el nombre de un autor en una obra literaria es de una mujer. La primera persona que firma un texto en la historia que conocemos actualmente es una mujer. Y las mujeres, a través del tiempo, quizá o seguramente de manera excepcional,
han protagonizado momentos verdaderamente ejemplares. Entonces, creo que esa leyenda negra de la que hablaba Alfredo sí existe, pero existe entre un público muy amplio, poco enterado de lo que significaron las mujeres de esta serie de insurrectas. Creo que en las nuevas corrientes del feminismo no se excluye, sino al contrario, la participación del hombre. Es decir, hay un machismo de parte de las mujeres en ocasiones, como hay un machismo de parte de los hombres. Hay actitudes, hay mujeres que son machas, más machas que muchos hombres. Y hay hombres que no se han despojado de esos prejuicios. Creo que a partir de ahí podemos establecer una lectura nueva de estos libros, a partir de los comentarios tan acertados de quienes me acompañan en esta mesa y que dan lugar a una discusión mucho más amplia. Yo hice algunos apuntes, necesariamente nos repetimos en algunas cosas, podemos diferir en otras y ojalá haya oportunidad de conversar, que de eso se tratan los encuentros literarios, de conversar, no en acudir a acuerdos unánimes, sino de ver cuáles son nuestras diferencias, nuestros puntos de vista y discutir sobre ellos, que ese es el mejor rasgo de civilización, hablar sobre nuestras diferencias. Y bueno, esto comenzaba así. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a Patricia Rosas Lopatic por invitarme a participar en este encuentro para hablar de los primeros volúmenes de la serie Insurrectas, publicada por Gedisa, la cual escribe Patricia en el prólogo, que es el prólogo que se repite en los en los volúmenes que se han publicado. Nació como idea en 2008 y comenzó a concretarse en 2021, cuando la pandemia nos obligó a recluirnos, brindando la oportunidad de retomar proyectos que permanecían guardados para no hacer más opresivo el encierro. Quienes supieron aprovechar el encierro pudo haber sido muy creativo para la gente que tuvo oportunidad de quedarse en casa y no enloquecer, ¿no? Al no poder salir a la calle. Este es el caso de Insurrectas. En plena pandemia, Patricia retoma esto que había pensado desde 2008. La presentación de esta serie ocurre en vísperas del Día Internacional de la Mujer, que tiene a la Ciudad de México literalmente amurallada ante el temor por los justos, firmes, exasperados en ocasiones, pero siempre impostergables reclamos de las mujeres, víctimas de la violencia incontenible que sin duda se harán evidentes en las marchas y protestas del 8 de marzo. La clásica frase de Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo, recobra pleno significado y fuerza en las páginas de los libros que hoy presentamos. Nahui Olien, El volcán que nunca se apaga, Antonieta Rivas Mercado, Torbellino de voluntades, y el primer tomo de Nelly y Gloria Campobello, El fuego de la creación. Las cuatro desafiaron atavismos y prejuicios de su tiempo, muchos de ellos lamentablemente aún vigentes. Desafiaron estos atavismos y estos prejuicios para construirse como mujeres creativas, independientes, libres, de cuya trascendencia dan fe estos libros que se ocupan de su vida, pero también y sobre todo de su obra, para darle su merecido lugar en la historia de la cultura mexicana, que no lo olvidemos, tiene en una mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, una de sus figuras mayores, o tal vez la mayor figura de la literatura mexicana en la historia. En estos volúmenes de Insurrectas es posible advertir algunas coincidencias. Las cuatro, Nahui, Antonieta, Nelly y Gloria, fueron no solo mujeres dotadas de gran inteligencia y sensibilidad, sino también de belleza. Las cuatro tuvieron éxito en sus carreras,
Las 4 vivieron intensamente el amor y la sexualidad. Las 4 atravesaron el infierno de la desesperación o el desvarío, por qué no decirlo. Antonieta se suicidó en la Catedral de Notre Dame en 1931. Gloria murió en 1968 de cáncer en el pulmón, después de haber descendido al infierno del alcoholismo. Nagui murió en 1978 en la casa donde había nacido, Nagui murió en 1978 en la casa donde había nacido, luego de una indigencia de 40 años. Nelly fue secuestrada y despojada de su patrimonio por una pareja en la que ella había depositado su confianza. Murió el 9 de julio de 1986 y nadie sabe cómo fueron sus días finales en manos de su exalumna María Cristina Belmont Aguilar y el esposo de esta, Claudio Fuentes Figueroa o Claudio Niño Cifuentes, como también se hacía llamar, quien luego de 3 años en la cárcel salió libre en 2001. Sobre este caso, es obligado recordar el libro Nelly Campobello, Crónica de un secuestro, del periodista cultural y crítico de danza César Delgado Martínez. Cada uno de los libros de Insurrectas es un caleidoscopio, como bien apunta Patricia Rosas Lopategui. Es un prisma desde el que pueden observarse distintas perspectivas de las protagonistas en un muestrario, ya se ha dicho aquí, de sus obras, de entrevistas, con o sobre de ellas, de la fortuna crítica que acompañó su trabajo, y contiene además un epílogo que es a la vez síntesis y reflexión a cargo de la propia Patricia Rosas Lopategui, la infatigable biógrafa de Elena Garro. Asimismo, incluye una separata con fotografías. Es difícil recorrer las páginas de cada uno de estos volúmenes sin emoción, sin curiosidad, sin asombro y desde luego, para los que ya tenemos cierta edad, sin nostalgia. Nos muestran la intensa vida cultural de México en las primeras décadas del siglo XX y el papel que estas 4 mujeres, como muchas otras, desempeñaron en ella. Entrevistada por Rosas Lopategui, Adriana Malvido, autora de la extraordinaria biografía Nagui Olin, La Mujer del Sol, dice: abordar a Nagui Olin supone darle voz a otra versión de nuestra historia, la oficial, a otra versión de nuestra historia. La oficial nos habla de las batallas y los héroes de bronce, pero no nos habla de las pasiones amorosas, de la efervescencia creativa que emergió en el México posrevolucionario, menos aún de la fuerte participación femenina tras bambalinas y del papel de la cultura en la transformación del país. La historia, pues, puede ser contada de otra manera, donde tienen lugar los poetas, los artistas, los cambios profundos en la obra de la gente, como es, en este caso, la vida de las mujeres. Las 4 protagonistas de estos libros no solo colaboraron tras bambalinas en el desarrollo cultural del país, como lo hicieron muchas otras cuyos nombres desconocemos. Ellas impulsaron y participaron en proyectos tan relevantes como el Teatro Ulises, patrocinado por Rivas Mercado, y del que se ha escrito una gran cantidad de literatura, y donde su suicidio en Notre Dame, doloroso, es un paréntesis en una vida productiva y una vida llena de creación. Y ahí están sus puestas en escena cuando uno se mete a las investigaciones que ha hecho los investigadores teatrales, y ahí está en la vida en México de Salvador Novo y en los recuerdos de todos los contemporáneos, la presencia luminosa de Rivas Mercado. Ellas desafiaron a la pacata sociedad de su tiempo, como lo hizo Nagui Olin, con su poesía y sus pinturas, con sus rotundos desnudos registrados por la cámara de Antonio Garduño o los trazos de Diego Rivera. Metafórica o literalmente,
escribe José Emilio Pacheco en un texto recogido por Rosas Lopategui, Nahui Olin está siempre desnuda, con la efímera gloria de su cuerpo va por el mundo, posa para Rivera y para el fotógrafo Garduño. Se atreve a mostrar la primera exposición hecha aquí, en la que reta a todos con esa desnudez que en las fotos la voracidad del tiempo no ha marchitado. Es decir, no solo se fotografía en una playa de Veracruz para Antonio Garduño, en una serie espléndida, sino que en su casa, muy cerca de aquí, en 5 de febrero, monta una exposición con sus desnudos. Fue la única, no, Tina Modotti lo hizo, y en otros lugares y en otros países como las surrealistas también lo hicieron. Pero desde luego que fueron valientes y desafiantes todas ellas, eso no les quita absolutamente nada. Fueron mujeres de una enorme inteligencia y creatividad. Nahui Olin, bueno, es lo que eso ya lo leí. Nelly y Gloria, por su parte, crearon la Escuela de Plástica Dinámica, considerada la primera institución pública de México dedicada a la enseñanza de la danza, que actualmente continúa como Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello. También ellas fueron las impulsoras y creadoras del Ballet de la Ciudad de México. Gloria fue también nuestra primera bailarina y sus ojos azules deslumbraron a personajes como Orozco. Patricia Rosas Lopategui reúne en estos libros una gran cantidad de material bibliográfico y hemerográfico. Escribe varios textos, recupera entrevistas realizadas por ella y despierta, como dije antes, la emoción, la curiosidad, el asombro y la nostalgia de los lectores. ¿Cómo sustraerse al pasmo que provoca la prosa perfecta de Salvador Novo, quien habla de Antonieta y recuerda el Teatro Ulises? ¿Cómo no sentir un chasquido en el corazón al escuchar la voz de amigos tan queridos para mí y tan generosos como Miguel Capistrán, María Luisa La China Mendoza o José Emilio, con quien cuantos días y tantas tardes compartí sus enseñanzas? ¿Cómo resistirse a la mirada indiscreta que se dirige hacia las líneas que se escriben entre amantes, las cartas que Orozco le dedica a Gloria, las cartas de Nelly Campobello, las cartas de Antonieta Rivas Mercado, las cartas de Nahui Olin, las cartas que nos hablan de mujeres apasionadas y libres? ¿Cómo evitar la nostalgia al leer un testimonio como el de Felipe Gálvez al evocar la Ciudad de México de los años 50? Entrevistado por López Lopategui, Gálvez recuerda a Nahui Olin en la calle o en el camión, ya grande, en harapos, pero con esos ojazos deslumbrantes. Eran los años terribles de la mendicidad de ella, sin embargo, conservaba, cito, su mirada rutilante, sus ojazos eran pavesas de fuegos interminables provenientes de su mirada. Nahui Olin fue considerada la mujer más bella de su tiempo. Pudo trabajar en Hollywood y no quiso. Rechazó esa posibilidad. Cada volumen tiene además un apartado de imágenes del que ya han hablado mis compañeros en la mesa, que, como dice Rosas Lopategui, complementan las palabras, los textos, de tal manera sirven como indispensable puerta de entrada a las historias de estas mujeres que escribieron, pintaron, actuaron, bailaron, imaginaron, que vivieron para hacer más grande nuestra cultura, para hacer un México más grande, y con quienes hemos estado y seguimos estando en permanente deuda. Gracias, Patricia, aunque no estés aquí o donde quiera que estés, por este esfuerzo que lo has prometido. Continuará hasta completar la primera serie de 10 insurrectas, que son un ejemplo para las mujeres y los hombres de nuestro tiempo, y que seguramente sus nombres estarán presentes en el 8M, no solamente en México, sino en todas partes, como deben estar las mujeres que han contribuido a nuestra libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis, por la participación tan enriquecedora. Y bueno, pues ahora voy a leer un texto de la doctora Rosa Slopategui, que además es prólogo de la serie que estamos presentando, para que se les vaya antojando. Les recuerdo que al final de la presentación pueden adquirir cualquiera de estos tomos allá atrás con los compañeros de GEDISA con un 25% de descuento. El ritornelo de las escritoras. Por insólito que parezca, ya lo dijo Elena Garro, todo lo increíble es verdadero. Aún en la segunda década del siglo XXI, la brecha entre los escritores varones y las féminas persiste de manera evidente y también velada. Los preceptos machistas y misóginos de la sociedad patriarcal siguen vigentes en la vida mexicana. Por eso, las creadoras que nos abrieron camino y combatieron el orden y las costumbres arcaicas vuelven a mí como un ritornelo. No niego que ha habido avances y que hoy en día un sinfín de polígrafas ocupan un sitio destacado dentro de la literatura nacional y fuera del país, de manera más igualitaria y respetuosa. Sin embargo, todavía existen la inequidad de género en las editoriales, en las oportunidades de trabajo, en los salarios, en los premios o reconocimientos, así como el descrédito y el acoso sexual, por mencionar algunos rubros. Retornar a las escritoras que enfrentaron con su beligerancia todo un sistema nos lleva a enaltecer su labor, pues son piedra de toque para poder examinar nuestro presente y seguir desmantelando las leyes opresivas en contra de la mujer. Los feminicidios, las violaciones, la pedofilia y el hostigamiento manifiestos en todos los estratos sociales forman parte del mismo aparato que han padecido y aún padecen las hacedoras de cultura. Si bien es cierto que en 2010 reunía a un grupo de autoras para rescatar su vida y su legado en transgresión femenina, estudios sobre 15 escritoras mexicanas 1900-1946, y en Óyeme con los ojos, de Sor Juana al siglo XXI, 21 escritoras mexicanas revolucionarias, no hemos saldado del todo las deudas con ellas. Por eso, en el verano de 2021, 9 creadoras llegaron a mi memoria, una vez más por varias razones. Ninguna obtuvo el Premio Nacional de Literatura, instituido por el gobierno mexicano en 1945, o el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, fundado en 1993 para mujeres novelistas, que se otorga en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el encuentro editorial más importante de la lengua española. Este último, por ejemplo, se lo merecía María Luisa Mendoza por De Amor y Lujo en 2003. Es verdad que algunas fueron reconocidas con el Premio Javier Villaurrutia, creado en 1955, entre otros galardones, y que se han reeditado sus obras, pero aún falta mayor difusión y, sobre todo, que formen parte del canon, que sean lectura obligatoria en las instituciones de enseñanza media y superior y, por ende, sus textos se traduzcan a otros idiomas. Todavía me indigna no haberlas descubierto en mis cursos de licenciatura en Letras Españolas. Solo leímos Balún Canán, de Rosario Castellanos, Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro, y Con él, conmigo, con nosotros tres, de María Luisa Mendoza, en el Seminario de Literatura Mexicana durante la primavera de 1977. Esto se lo debo a la directora de la carrera, Rosaura Barahona, y a la profesora Nora Guzmán, cuando cursaba mis estudios en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, quienes abrieron brecha y nos mostraron la beta feminista. Las otras novelas pertenecían a la pluma de los varones. Luego, en el periodo de la maestría y el doctorado, sucedió más o menos lo mismo en distintas universidades. A las demás escritoras las fui encontrando a partir de 1980, mediante mis investigaciones y como docente, pues estaba harta del canon dominado por los hombres. Legión notable. Nahui Olin, es decir, Carmen Mondragón, Antonieta Rivas Mercado, Nelly y Gloria Campobello, Guadalupe Dueñas, Josefina Vicens, Debaki Garro, Amparo Dávila, María Luisa La China Mendoza e Inés Arredondo desafiaron los lastres de la misoginia y la autocracia. Nacidas entre 1893 y 1928, sus vidas se entrecruzaron mientras realizaban su trabajo a lo largo del siglo XX y algunas hasta el presente milenio. A todas ellas las vinculó su iconoclasia, su rebeldía y la pasión por la palabra, ya fuera desde la poesía, la narrativa, la dramaturgia, el periodismo, el activismo político y social, o a partir de la escritura de guiones cinematográficos y para la televisión. El propósito de esta serie consiste en esparcir la obra de estas 10 escritoras, así como contextualizar su trayectoria a través de diversos materiales.
Para ello, organicé un libro dedicado a cada una de ellas. Serie Insurrectas. La serie Insurrectas nació en 2008, en el mismo periodo de Transgresión Femenina y Óyeme con los ojos. Por diversas circunstancias, en aquel entonces no pude concluirlo. Empero, estas creadoras me han acompañado a lo largo de los años y por eso, a mediados de 2021, me despertó su ritornelo. Era tiempo de retomarlas y volver a analizar sus aportaciones. Así como Antonieta Rivas Mercado se convirtió en el ritornelo de Salvador Novo y de Javier Villaurrutia, quienes nunca olvidaron la trascendencia del grupo Ulises, fundado y patrocinado por ella, nosotros tampoco debemos olvidar el eje motor de ese movimiento transgresor que modernizó el ámbito cultural de México. Aunado al anterior, Rivas Mercado enriqueció a las polígrafas que le sucedieron y, de hecho, todavía nos beneficiamos de su irreverencia, o como Nelly Campobello, la que luchó a manera de un ritornelo por rehabilitar la figura de Francisco Villa en contra de los oportunistas. También exige que examinemos sus contribuciones, no solo para reeditar su obra y ampliar un catálogo, sino para estudiarla con mayor disciplina y divulgación, como sucede con Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán, entre otros autores de la Revolución. Organización. Cada libro abre con el nombre de la autora, seguido por la fecha de su nacimiento y deceso. Después aparecen unas frases suyas, tomadas de alguno de sus textos o entrevistas, que las definen como insurrectas, por su visión deconstructora. Le siguen estos apartados: una selección de obra, que consiste en acercar a los lectores a varios géneros breves en los que se desempeñaron nuestras 10 autoras. Luego, una sección titulada Correspondencia, pues varias creadoras sobresalieron en el género epistolar. Posteriormente aparece una compilación de entrevistas con ellas y luego la sección denominada Ante la opinión pública, la cual reúne ensayos, artículos, prólogos, notas, entre otros materiales realizados por diversas voces, incluso por las mismas insurrectas en torno a sus colegas. Se trata de revivir lo que se comentó cuando se dieron a conocer como escritoras y lo que se dice hoy acerca de su quehacer intelectual y de su lucha en contra del patriarcalismo, ese sistema que aún seguimos padeciendo. A manera de conclusión hay un epílogo, es decir, un poema que intenta describir el impacto que suscitaron en mí su ruptura con la desigualdad de género y con las normas literarias y artísticas, al igual que su contienda a favor de la justicia social y la democracia. Y por supuesto, no podía faltar una bibliomerografía selecta y una sección de imágenes a color, para que las fotografías y reproducciones hemerográficas ilustren la vida y los aportes de las literatas y artistas. De esa manera, palabra e imagen se complementan. Una lectura caleidoscópica. El acercamiento a las 10 insurrectas está diseñado como un caleidoscopio y no impone el orden habitual. Los lectores van a construir su propia versión de cada una de ellas conforme se acerquen a los textos. Esta lectura la puede realizar en la secuencia de su predilección. Poseen el libre albedrío de comenzar por las entrevistas, si así lo desean, o por un poema cuyo título haya despertado su curiosidad, etc. Quienes inician este viaje tienen la oportunidad de observar las interconexiones existentes entre estas féminas. Por ejemplo, en 1927, Carmen Mondragón dio a conocer Nahui Olin, su cuarta publicación. Y 2 años más tarde, Nelly Campobello, su poemario Yo, Versos, de 1929. La primera utilizando el nombre con el que la bautizó Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Adl, y la segunda aparentemente bajo el seudónimo de Francisca, aunque en realidad ese era su nombre legal. Nahui había publicado Óptica Cerebral, Poemas Dinámicos, 1922, Calinemens Je suis dedans, de 1923, y Adian sur mon pupitre, de 1924, con el patrocinio del Dr. Adl. Lo mismo hizo el escritor y artista con Yo, Versos, de Nelly, de tal manera que ambas recibieron su apoyo editorial, además de que Murillo realizó la portada y el prólogo de su primer poemario. Antonieta Rivas Mercado decidió partir de este mundo en Notre Dame el 11 de febrero de 1931 y ese año Campobello dio a la luz pública Cartucho, relatos de la lucha en el norte de México, convirtiéndose en la primera mujer novelista de su época en torno a la Revolución. De hecho, hasta el momento no se tiene noticia de que alguna otra haya publicado una novela sobre el tema. Más tarde, en 1958, Josefina Vicens sorprendió al medio cultural con el libro Vacío. Recibió el premio Javier Villaurrutia y venció a Carlos Fuentes y a La región más transparente.
Por su parte, Guadalupe Dueñas despuntó con Tiene la noche un árbol, de 1958, en el prestigioso Fondo de Cultura Económica, la empresa editorial casi reservada para los escritores de las mafias. En esta ocasión su talento se impuso a las conductas sexistas. Al año siguiente, Amparo Dávila irrumpió con paso fuerte y tajante para colocarse como una de las voces más originales y atractivas de la cuentística en lengua español, con Tiempo destrozado, de 1959, en el mismo Fondo de Cultura Económica. Sin olvidar que desde 1957 Inés Arredondo había empezado a publicar sus narraciones en periódicos y revistas, con gran aceptación de un público deseoso de una literatura exquisita y profunda en el tratamiento del lado oscuro de la condición humana. Finalmente, gracias a sus méritos, Ediciones Era compiló sus primeros cuentos en La Señal, de 1965. Sin lugar a dudas, Dueñas, Vicens, Dávila y Arredondo comparten esa mirada incisiva que desmonta la realidad convencional para analizarla desde otros lentes más agudos y precisos. Al correr la década de los 60, María Luisa Mendoza vivía en Tlatelolco. Por eso, el 2 de octubre de 1968 contempló la masacre perpetrada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y su gabinete en la Plaza de las Tres Culturas. Este trágico evento se convirtió en el protagonista de Con él, conmigo, con nosotros tres, de 1971. Al parecer, la única novela escrita por una mujer al calor de la matanza, ya que posteriormente aparecieron otras. Por lo tanto, al concluir esta jornada, los lectores habrán enriquecido su percepción sobre las distintas épocas en que transcurrió el devenir de nuestras mujeres iconoclastas. Un futuro por venir. Es indudable que los movimientos feministas de los últimos años han surtido efecto y las nuevas generaciones están colocando a las pioneras del feminismo en México, en el sitio que se ganaron con su puño y letra. No obstante, la contienda en pro de la igualdad de género, la justicia social y la democracia, sus campos de batalla, no ha terminado. La serie Insurrectas festeja la sublevación de 10 polígrafas a través de su obra y un rescate de otros materiales, ya que el patrimonio se encuentra tanto en la producción creativa como en otros acervos para conocer plenamente su universo. Al acercarnos a su lucha, imaginamos un futuro diferente y nos unimos a su lid sin dar tregua alguna. Disfruten las palabras aquí capturadas, las grescas de quienes nos dieron libertad en más de un sentido. Patricia Rosas Lopategui. Bueno, pues tenemos tiempo todavía para la presentación, entonces si quiere alguien hacer alguna pregunta, algún comentario más. ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Barrón, soy profesor. Maestro, a lo mejor no viene el caso, pero yo siempre he tenido la curiosidad, a lo mejor no viene el caso la pregunta que le voy a hacer, pero siempre he tenido la curiosidad de saber por qué usted pone al final de sus artículos en el Milenio, pues como así como si fuera padre, ¿no? Sacerdote o algo así. ¿Nos puede explicar? Sí. Bueno, no tiene que ver con la presentación. Yo escribo una columna que se llama El Santo Oficio, es protagonizada por un personaje, es una creación, no soy yo, que es un cartujo, y es un cartujo porque está lleno de, bueno, es un cartujo que está lleno de contradicciones. Generalmente el cartujo o los cartujos hacen voto de silencio, se apartan de la vida mundana, y este cartujo habla mucho y convive con el mundo. Entonces, el final, pues es el final de las experiencias religiosas, de las misas, ¿no? El Señor esté con ustedes, amén. Pero tiene que ver con un juego en el que se mezclan muchas cosas, entre otras, un anclaje con la religión. Yo me enteré por la cartelera publicada en internet de la feria, vi yo esta presentación y luego en la capilla, que es el salón más grande, dije, eso va a estar pero reventando de gente. Entonces terminé a las 4 de la tarde, bueno, 3 de la tarde terminé de las presentaciones a las que asistí. Rápidamente me fui a comer para llegar aquí muy a tiempo. ¿Y cuál es mi desagradable sorpresa? Que pues prácticamente pues, no había nadie comparado con lo que yo imaginé. Ahora, qué bueno que se estén rescatando a través de la pluma de Rosa, de la maestra Patricia, estos personajes de la historia de México. Por lo menos
la gente que tiene curiosidad de leer, por ahí quedará ya una memoria más viva con esta información. Bueno, quería yo también hablar sobre Nahui Olin. Yo estudié en la secundaria número 1. Bueno, Entonces porque yo me paseaba aquí por el centro, a mí me encantaba caminar por las calles del centro de la Ciudad de México. Y había una mujer que de repente se aparecía con unos ojos enormes que me llamaban la atención, pero realmente mi emoción no sabía yo si era de placer de ver esos ojos o de terror, porque era ya una sensación indescriptible para un niño de 12, 13 años, ¿no? Bueno, quería hacer ese comentario. Bueno, ahí en el libro hay una anécdota de Gálvez, al que entrevista Patricia, que dice que cuando la encontraba, tenía un amigo que era un rockero muy famoso, que después fue un rockero muy famoso, Luis El Bibi Hernández, y que de repente se les aparecía, imagínense, una mujer ya muy vieja, astrosa, con un montón de gatos que la seguían, y que de repente se le ponía enfrente a estos jovencitos y les decía: ¿me das un peso o te doy un beso? Entonces, el Bibi Hernández generalmente le decía: te doy 10 pesos, ¿no? Y le daba 10 pesos, le daba unas monedas, pero era un personaje habitual en la Alameda y realmente inspiraba cierto miedo, ¿no? ¿Alguien más tiene otra pregunta, comentario? Gracias. Bueno, yo quería hacer una pregunta respecto a la lectura de los libros. Si a través de las líneas podían conectar con estas escritoras o personajes femeninas, siendo hombre o mujer, y cómo fue su experiencia en los libros. Gracias. Bueno, sí, en mi experiencia en la lectura de estos libros, pues fue, sí, de una conexión, como mencionas, a partir de lo que escriben, sobre todo de la obra misma de las autoras, ¿no? Que es como, a mi parecer, algo de lo más importante o de más relevante de estos libros, porque no es en ocasiones una obra o la obra de estas autoras no es del todo conocida o no siempre es tan conocida. Entonces el poder leerlas aquí, aunque quizás no está su obra completa, aunque como ya mencionaba la maestra Leticia, Patricia ha publicado la obra, por ejemplo, de Nahui Olin, la obra completa. En el caso de estos libros, pues sí, se da una muestra, me parece significativa, de lo que, bueno, en el caso de Nahui Olin, de lo que ella escribió, como mencionaba también el maestro José Luis, y a través de esa muestra de su poesía, pues descubrimos una artista, una poeta, que yo creo que está muy vigente todavía, ¿no? Que todavía podemos asombrarnos o deleitarnos con sus versos, porque pues es muy actual en sus planteamientos, en su forma de ver la vida, en su manera de escribir también. Y bueno, lo mismo se puede decir en el caso de Antonieta Rivas Mercado, aunque en otros ámbitos de la escritura, ¿no? Como puede ser las cartas o algunos otros textos que se incluyen en el libro dedicado a ella, ¿no? Sobre todo, bueno, en los cuentos o en el cuento que se incluye ahí, donde podemos ver cómo era su vida, su manera de escribir, su manera de pensar, más allá de a veces estas cuestiones muy particulares de su vida, que son las que a veces llaman más la atención, ¿no? Entonces yo creo que sí nos lo
presenta o nos la presentan o nos las presentan como escritoras todavía vigentes, ¿no? Todavía por ser leídas, por ser conocidas o mejor conocidas. Y bueno, en el caso de las hermanas Campobello, también, pues otros puntos de vista de su propia escritura, su trabajo sobre la danza, por ejemplo, sobre algunos aspectos de la Revolución Mexicana también, que pues son muy interesantes y que sí todavía creo que tienen mucho que aportar y podemos leerlas desde la actualidad y que nos muestren todavía cosas muy interesantes, ¿no? ¿Quieren decir algo más? Yo solo quiero decir que a mí me hace mucho sentido, además de la obra de las autoras, el ejercicio de la doctora Rosas Lopategui de seguir con esta insurrección contra el patriarcado, ¿no? Que es justamente lo que hacen estas mujeres y todas las de la serie, y que creo que es parte de la reflexión y de la tarea que nos queda a quienes leemos esta serie. Por ejemplo, Antonieta Rivas Mercado, a mí me llama la atención que de pronto tiene una carta donde se la dirige su ex esposo y le dice que ella no va a estar satisfecha si deja de viajar porque no siente ese interés de hacerle un hogar a su hijo, ¿no? Como si ser su madre no fuera suficiente hogar. O sea, para el esposo ella tenía que estar en casa y seguir las reglas tradicionales para que su hijo pudiera tener un hogar. Entonces, creo que contextualizarlas a todas y ver cómo iban en contra del status quo, cómo hacían esta lucha, quizá, como lo decía Leticia, no de manera consciente, quizá que era una lucha feminista, pero que al final ha sido en pro de quienes hemos venido detrás, ¿no? Y que a mí particularmente me deja la reflexión, me deja la admiración por ellas y me deja una gran responsabilidad de hacer lo propio dentro de mi ámbito y mi camino para tratar de que también este mundo sea un poco más habitable para las que vienen detrás de nosotras. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿No? Bueno, pues nuevamente les agradecemos. Leticia. No, ya no quiere que hable más, entonces, suficiente. No, bueno, lo único que diría al final es que yo sí las conocía a las tres, asumo que ustedes también. Había leído trabajo literario de ellas. Me gusta muchísimo la idea, por eso la pondero desde el principio en mi comunicación, la idea que tiene la doctora Rosas Lopategui de hacer una difusión amplia, muy amplia, de la escritura de estas mujeres, porque debo decir con toda franqueza que, bueno, mi especialidad en materia de estudios es justo la escritura de mujeres en México. Bueno, en ese contexto, estas a las que hemos mencionado y que hemos referido varias veces que son poco conocidas, son las más conocidas. Y hay muchas otras más allí. ¿Sí? Entonces, esto nos da un atisbo apenas de todo lo que nos falta por investigar, literalmente, por hacer un trabajo, decías tú, Alfredo, de arqueología literaria, para ir a recuperar en las fuentes originales la literatura escrita por estas mujeres, estas y todas las demás a las que apenas estamos medio conociendo. Yo trabajo sobre todo las del siglo XIX, imagínense ustedes, las del XIX, casi nadie las conoce. Bueno, en ese sentido es que pondero muchísimo y celebro el trabajo de la doctora Patti porque considero que es una labor, en efecto, así como lo dices tú, un trabajo también ético, no solamente es un trabajo estético, lo es sin lugar a dudas, ¿no? Dar a conocer la obra literaria de personas que en este país la han llevado a cabo, sino también un trabajo de orden ético, ¿sí? Es necesario que conozcamos lo que ha hecho, pensado y fijado en papel la otra mitad de este país, en este caso las mujeres, ¿no? En ese sentido, pues es que aplaudo muchísimo el trabajo de Patti. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si no hay nadie más que quiera hacer una pregunta, un comentario, allá atrás. Pues de lo que leía
Muchas gracias a ti. ¿Alguien más se anima a comentar otra cosa? ¿A hacer alguna pregunta? Este panel de lujo que tenemos, ¿no? Bueno, pues qué grande ejercicio de insurrección, que estemos en domingo en la tarde aquí todos, renombrándolas, ¿no? Apropiándonos de los espacios, invadiéndolos, como dice la compañera. Me parece que estamos haciendo esto, insurrección, ¿no? Entonces, les invito a que continuemos de insurrectos, insurrectas, comprando los libros con un 25% de descuento. Además, Editorial Gedisa tiene otros títulos de la doctora Patricia Rosas Lopategui, por si los quieren explorar. Tienen su stand, creo que del 303 al 305, 6. Y bueno, pues que disfruten las últimas horas de la Feria Internacional del Libro de Minería. Muchas gracias a todas, a todos, a quienes nos acompañaron en línea. También les agradecemos su presencia y gracias a ustedes por estar aquí, por sus enriquecedoras palabras, sus aportes inigualables y pues muchas gracias.